Mr. Gorbachev, tear down this wall. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. Hoy la verdad es un programa muy especial para mí porque siempre que viene mi gran amigo Nicolás Dupont, el podcast hay controversia, hay picante, la gente nos llegan regaños, halagos, de todo por las redes, así que hacía mucho tenía ganas de tenerlo otra vez acá, teniendo en cuenta de todo lo que está, pues teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el país con nuevo gobierno y con todo el contexto que se vive ahorita en el mundo, pero bueno, el man estaba trabajando juicioso, entonces no lo hemos podido tener, pero bueno, Dupi, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No, todo muy bien, yo estoy muy feliz de estar de vuelta en este set, además, que está espectacular, lo felicito. Sí, Dupi, para que De veas, verdad, ¿no? está creciendo y me alegra mucho estar acá. Sí, por ahí hay rumores de que vas a venir una vez por semana, algo así, pues eso es lo que dice la gente. No, a mí me gustan esos rumores. Pero bueno, Dupi, entonces ya entrando en materia, porque ya el que nos ve bastante te conoce, sabe que somos amigos del colegio, sabe que pues siempre peleábamos de política en clase y la vaina. Y digamos, ahorita nuestro país pasa por momentos bastante raros. Y desde que hablamos sobre Javier Milei no hablábamos, que fue un poquito después de que quedara Petro. Pero ha pasado de todo. O sea, digamos que si uno se pone... Hay una vaina que no sé cómo la ves tú, pero Petro y Trump tienen algo muy parecido, es que siempre dan noticias. Como que el ciclo de noticias va muy rápido y entonces uno mantenerse al día es muy difícil. Entonces, digamos, tuvimos al principio del año el tema de Ecopetrol con Felipe Bayón, tuvimos pues una limpiada de ministros y muchas otras cosas más. Y ahorita viaje a Europa. ¿Cómo lo has visto tú ahorita? O sea, ¿cuál es tu lectura de los primeros meses? No, mi lectura es que en definitiva Petro o Gustavo Petro, desde que se dedica a la política, tiene una forma de hacer política y de gobernar y es el caos. Eso es lo que a él más le gusta y él siente que es su manera de triunfar y de lograr lo que él logra es a través del caos. Y desde que empieza su primer día de gobierno, empieza el caos, y el caos absoluto, y es exactamente lo que dices. Cada día él quiere ser el centro de las noticias, y lo logra. Todos los días el titular es algo que dice o hace Petro o su gobierno, pero sobre todo él directamente. Y él ha manejado eso de esa manera. Y ese caos para él es la forma correcta de gobernar, de hacer la política, pero ese caos es muy peligroso para el país y le ha generado mucho daño. Y además es muy desastroso esa forma de hacer política. Entonces el gobierno de Petro yo lo he visto muy caótico, pero creo que eso es parte de lo que Petro es, muy desastroso, y eso es consecuencia de ese caos. Y creo que todas esas crisis y todos esos problemas caóticos que ha causado y que se parecen mucho a lo que pasaba en su alcaldía, solo que ahora a otra escala, a otro nivel, pues en general han sido en realidad perjudiciales para Colombia, pero pienso que esa es la forma en que lo opera. Algo me sorprendió mucho del gobierno de Petro. Yo creo que a mucha gente. Yo creía que él estaba, o que su equipo estaba preparado de alguna manera para gobernar, de alguna manera. Uno lo veía en la campaña de Petro, fue una campaña extremadamente organizada, seria en términos de comunicación, de marketing, de todo. Y uno se imaginaba que esa campaña se iba a traducir en una preparación y una organización lista para gobernar. ¿Qué vimos? Que no estaban preparados en lo más mínimo, no tenían ni una reforma escrita el día de la posesión. Y eso me sorprende. Entonces, si bien el caos y el desastre que viene con él son muy propios de lo que Petro es,
De todas formas, me sorprendió la falta de preparación que han significado 9 meses. Es muy poco. Es muy poco y ha pasado demasiado. Digamos, en esos 9 meses, la acción de Ecopetrol ha bajado 35%. Ahorita que estoy haciendo pues, el curso de ASO bursátil, que me voy a certificar en la AMB, es un tema que se analiza bastante. Pero algo que quería traer para empezar a hablar es el tema del ministro Ocampo. O sea, para mí en el gobierno ese man era el niño grande, o sea, era el adulto, y era muy importante porque era el tipo por el que la gente le tenía confianza. O sea, a ver, partiendo de esto, primero no era una cuota política de nadie, segundo era alguien que los mercados le confiaban mucho, o sea, cuando Ocampo hablaba el mercado se tranquilizaba, y tercero, pues era alguien que había renunciado a algo muy importante que es ser tenure en una universidad, que cuando uno es tenure en una universidad americana significa que no te pueden echar, más o menos. Eres intocable, no te pueden echar, y el tipo renuncia a eso, se toma una licencia para venir aquí a ser ministro y sale tan rápido, y hace poquito sale a decir que ha sido sus meses más difíciles en la política. Para mí eso es un punto de quiebre muy, pues como muy importante, el hecho de que se haya ido ese ministro y que se haya ido a la ficha que tranquilizaba la inversión, porque por más de que Petro creo que no le interesa mucho lo que pasa en el Colcap, no le interesa mucho la acción de Ecopetrol, cree que eso es, pues no es parte de sus prioridades, punto, para bien o para mal. Las acciones sí necesitan inversión y el país necesita inversión, o sea, el dólar se dispara cada vez que pasan estas cosas y tarde o temprano los platos rotos pues se pagan. Sí, yo estoy de acuerdo en que Petro no es una persona que le importe eso. Y yo creo que eso le ha costado un poco a muchas personas entender. A Petro en realidad no le importa el dólar. A Petro en realidad no le importa mucho la acción de Ecopetrol, ni el mercado bursátil en general. Él cree que todo eso es un indicador muy momentáneo, muy cambiante, y que los cambios que él está haciendo son estructurales, son trascendentales, son gigantescos. Entonces él en realidad eso no le importa. Entonces cuando mucha gente alerta y dice el dólar, la acción de Ecopetrol, él dice eso a mí no me importa. Yo creo que eso no es bueno, obviamente, pero eso es algo que le ha costado a la gente entender. Pero hay algo difícil ahí, y es que él logra tener un congreso a su favor, porque el Partido Conservador y el Partido Liberal pues son unos vendidos, hay que, pues, o sea, lo digo yo acá, y me hago cargo, el que se indigne, pues que se indigne, pero no valen un peso, y logra tener un congreso para poder pasar las cosas, porque eso siempre es muy, muy importante en un presidente, si tiene congreso o no tiene congreso, y echa a él a todos sus ministros porque le dicen que no, o sea, también es un tipo bastante difícil para trabajar. Es una persona muy difícil para trabajar. Mucha gente pensaba que él había cambiado desde que había sido alcalde de Bogotá a que fuera presidente. Yo personalmente creí que había cambiado, que se había vuelto más competente, mejor líder, más organizado. Pues no, para nada. Pues casi que la misma persona y gobierna de la misma forma a partir del caos. Ahora, lo el famoso remesón, que le dicen remesón, ministerial o revolcón, o como se le quiera llamar, que habían habido dos más o menos grandes, uno muy cerca del otro. ¿Qué ministro sigue? Irene Vélez, Carolina Corcho y ¿cuál No, Carolina Corcho salió. ¿Cuándo salió Carolina Corcho? Salió la última, la cambiaron por Guillermo Alfonso Jaramillo. No se sabe, esos son cambios raros, pero particularmente la salida de Ocampo fue muy fuerte para el mercado, una reacción muy fuerte de confianza para el mercado. Oiga, está interesante la acción de Argos. Está interesante. Está interesante. Okay. No digo nada más, no es un consejo de inversión, pero está interesante. Paréntesis, está interesante. No, lo que yo iba a decir es que el ministro Bonilla, que es el nuevo ministro de Hacienda, es un ministro muy ortodoxo, tal vez más ortodoxo que Ocampo, siendo de la Nacional, más leal a Petro, más cercano a Petro,
pero tal vez más ortodoxo que Ocampo. Es decir, a mí me parece que muchos de los ministros que cambiaron, Pero ahora tiene el sobre peso. todo los técnicos, no tienen ningún peso, pero sobre todo los técnicos no los cambiaron por gente loca, poco preparada, es decir, nunca hubo algo como cambiar a Ocampo por una Irene Vélez, eso nunca pasó. A Ocampo lo cambiaron por Bonilla, a Cecilia López la cambiaron por Jennifer Mojica, es decir, esos técnicos mantuvieron perfiles muy técnicos, pero es exactamente lo que dices. Si bien son técnicos, si bien uno incluso podría decir que Bonilla es más ortodoxo que Ocampo, son personas sin peso y son mucho más leales a Petro. Entonces yo creo que a lo que Petro Ahora, le disgustaba no era tanto. Un segundo. ¿Estaba planeado así o no? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. Yo creo que Petro se empezó a frustrar y decidió activar un plan que tenía más rápido de lo que él quería hacerlo. Creo que él esperaba en un año sacar a Ocampo y a Cecilia López y a Alejandro Gaviria, y lo que más le costó a Petro, en mi opinión, no fue que el perfil neoliberal de estas personas, no, porque o si no, hubiera puesto gente con un perfil menos técnico y más, entre comillas, moderno, pero él no hizo eso ni con Cecilia López, con Jennifer Mojica, ni con Ocampo, que lo cambió por Bonilla, ni con Gaviria, que la cambió por Aurora Vergara. Digamos, yo creo que era más, yo no puedo tener gente con peso político y con voz importante porque me quitan el protagonismo y las críticas que hacen me hacen quedar mal, y yo tengo un ego muy grande, tengo una forma de gobernar que es muy específica. Yo necesito gente que al tener menos peso sea más leal a mí y no tenga la voz para desautorizarme en ningún lugar, y lo logró. Pues que a Aurora Vergara nadie la va a entrevistar, a Jennifer Mojica tampoco, a Bonilla menos. Sus voces no tienen el peso que tenían las de los otros. Entonces yo creo que tiene poco más que ver con los pesos y los egos que con otra cosa. Esa es mi lectura de esos ministros técnicos que salieron. Ok, eso está interesante. Pero bueno, entonces ahora aquí quiero discutir un tema que siempre es por el que yo me peleo con todo el mundo. Y es que yo nunca he sido totalmente anti-Petro porque siempre he entendido a la gente por qué vota por él. Entiendo, y digo, y cada vez que veo el mundo laboral y veo salir adelante en este país es muy bravo, y ahí me quito porque yo tuve una vida muy privilegiada y soy consciente de eso. Entonces me excluyo de ese análisis porque digamos que uno, no sé, yo hacía como un recuento y digo, bueno, es que si yo no consigo trabajo rápido, pues voy y me hago una maestría. Pero eso es hablar desde un privilegio muy grande, ¿me entiendes? Y eso es un privilegio que lo tiene 0.001 del país. Entonces, partiendo de, digamos, de que la gente, nunca me ha gustado decir ni que el que vota por Uribe es ignorante, ni el que vota por Petro es un ignorante, porque razones muy válidas para votar por los dos hay, cuando uno se pone a pensar, digamos, las razones de fondo de por qué generaciones más viejas apoyan tanto al presidente Uribe, porque son tan leales a él, y cuando estamos en pandemia, encerrados, y que sale la gente a marchar y a apoyar a Petro, también entiendo las razones de fondo, ¿me entiendes? Y empatizo mucho con esa gente. Ahora, yo soy alguien muy neoliberal o muy capitalista, entonces para que el que oiga el podcast lo tenga en cuenta y tome mis argumentos desde ese punto de vista. Yo creo que la reforma pensional y la reforma laboral cumplan, o sea, van a servir mucho políticamente, pero van a afectar mucho a la gente que votó por Petro radicalmente. O sea, el gran problema es que, digamos, la gran frustración de Petro es que la salud las manejen los privados con las EPS. Pero si esto no pasa, o si el man dice, listo, sacamos las EPS, lo que va a pasar es que la gente privilegiada se va a la prepagada y ya, y queda mal, es el grueso de la población. Con la reforma laboral, flexibilizar las condiciones laborales les sirve mucho más a la gente, a la mano de obra que no está tan entrenada, porque les da más oportunidades de ascenso y de tener más accesos a compañías. Y es algo que me he puesto a pensar mucho en todos los trabajos, y es que si entra alguien, si le dieran la oportunidad a estudiantes a entrar
y los estudiantes se vuelven útiles y en 6 meses aprenden los trabajos bien, se terminan volviendo imprescindibles porque como una cosa que uno cree en la vida laboral es que las cosas son muy difíciles y en verdad después de 2 meses uno va entendiendo a qué se trata el negocio y cualquier persona buena y responsable puede hacer gran mayoría de los trabajos, ya ser pues, no sé, analista de pues manejar derivados financieros pues ya es más complicado o manejar proyectos grandes de infraestructura es más complicado, pero el 90% de los trabajos los puede hacer un gran grueso de la población con diligencia. Y entonces no, en todo este carretazo que me he echado, quiero dejar yo no creo que las reformas que él hace realmente le sirvan a la población que él quiere que le sirvan. Y es algo muy complicado de debatir en el país. Sí, yo creo que yo creo que hay que diferenciar las reformas. Hay una reforma que es la reforma de salud, que es una reforma bastante peligrosa, desastrosa y por la que Petro se la jugó toda, toda. Él está dispuesto a quemar la coalición, el Congreso, la mermelada, todo por su reforma de la salud. Para Petro, el Estado tiene que prestar todos los servicios Petro, básicos, esenciales, públicos. Petro cree, pero yo creo que Petro cree profundamente en un principio pues, que es muy, muy socialista, que es el Estado es el que debe garantizar todos los derechos fundamentales. Pero a ver, es Y una ahí- manera de verlo. Y ahí el mercado nunca debe jugar un rol. Eso es lo que él piensa. Y siempre lo ha pensado. Y el problema de eso es que pues no hay una distinción de lo que hemos construido, lo que hemos avanzado en distintos temas. Y es una forma muy anacrónica de ver la realidad. Unos debates que son de hace muchos años, es decir, más allá de cuál es la mejor forma de garantizar los derechos, cómo hago para que la mayoría de gente se le garanticen los derechos, él dice no, a mí lo que me parece importante es primero que el Estado sea el encargado. Como consecuencia de eso, vamos a lograr que se lo garanticen a todos, pero él nunca piensa en la solución siendo que más gente tenga derechos. Él cree más en primero que el Estado los tenga y así vamos a llegar. Y a mí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero a mí sí me parece importante hacer distinciones. La reforma de la salud a mí me parece pues desastrosa por muchos motivos, porque creo que el sistema de salud colombiano Funciona. es imperfecto, pero es muy funcional, sobre todo si lo comparamos con muchos otros sistemas de salud. Casi todos los sistemas de salud del mundo están en quiebra, casi todos tienen muchos problemas financieros, casi todos tienen problemas con la demora de citas, casi todos no tienen cobertura. Esos son los problemas del sistema colombiano. Pero el sistema colombiano está muy adelante de muchos otros sistemas en muchos temas, si bien es un sistema con muchos problemas económicos, de sostenibilidad financiera, de prestación de servicio, de cobertura. Digamos, eso es un problema universal de los sistemas de salud. Ahora, la reforma laboral, estoy de acuerdo en que la reforma laboral no está pensada para generar empleo y productividad, sino para recuperar a los ojos del gobierno de Petro y de su ministra derechos que se fueron, o garantías, derechos y privilegios que tuvieron los trabajadores en los 80s y en los 90s, y que eso va sin duda a herir el empleo. Entonces la reforma laboral a mí tampoco me convence, sobre todo porque me parece que es una reforma laboral pensada para un país que tuviera mucha más formalidad, que tuviera mucha más empleabilidad y productividad. Es una reforma muy parecida a una reforma que hicieron en España, donde el desempleo era muchísimo menor, la productividad muchísimo más alta, y eso. Entonces yo creo que Y España no es un referente. no es un referente tampoco en el tema, pero está pensada para otro contexto, no para el colombiano. Y la pensional, a mí me gusta. A mí la reforma pensional me parece que es diferente a las otras dos por un tema muy claro, y es que en Colombia no hay un derecho a la pensión, no hay un sistema de pensiones. Casi nadie en Colombia tiene acceso a la pensión, casi nadie la realidad es que en Colombia no existe la pensión como derecho ni como garantía, casi para ningún trabajador, eso no existe, y yo creo que ese tema sí hay que solucionarlo, y hay que solucionar que
nos gastamos miles de millones de pesos del presupuesto nacional en subsidiar las pensiones altas de la gente más rica que tiene Ok. pensiones más altas. Ok, pero aquí hay que hacer una distinción en varios aspectos. Que aquí vamos a pelear como siempre. Sí. Aquí hay un punto en el debate. Y es que yo estoy de acuerdo en que no se puede subsidiar. Ese punto me parece bueno de la reforma pensional. Pero quiero hacer primero varias distinciones. Uno, nadie es rico por tener una pensión alta. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, el que es rico es porque tiene acciones de una compañía, tiene, o sea, tierra o apartamentos que alquila. O sea, lo que distingue la riqueza de la pobreza no es tu sueldo. Y eso me parece que es lo primero que la gente tiene que tener claro. O sea, si usted se gana 16 millones de pesos en una Yo creo que empresa, eso depende de tu definición de riqueza. la riqueza es una, o sea, la riqueza son aquellos activos que mientras yo estoy durmiendo me generan plata. Y la gente no se vuelve rica por tener un buen sueldo, se vuelve rica cuando empiezan a construir unos activos. Bueno, y si cambiamos la palabra riqueza por clase alta, Bueno. estratos 5 y 6. Pero igual, o sea, listo, tener un sueldo alto te pone en estratos altos. Eso estoy de acuerdo, pero me parece que es una distinción para hacerse, porque aquí partimos de, o sea, todo parte de una narrativa desde los ricos son ricos porque cogen las pensiones de los pobres y nosotros se las subsidiamos. Y aunque eso es parcialmente verdad, porque sí pasa cuando tienes una pensión de tanto, se hacía más por lo que contribuiste más, tienen que dar más, pues esa era la lógica detrás de ese aspecto. Pero me parece importante que la gente entienda un debate y es, oiga, tener un sueldo alto es algo a lo que realmente usted debería aspirar, pero debería siempre aspirar a tener otra cosa, financieramente hablando. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero estamos hablando de un país Sí, con un contexto pues muy complicado donde realmente tener un ingreso mensual de más de 5 millones me pone por encima de más del 99% de los colombianos. no, Entonces, que una la gran proporción del subsidio y del presupuesto nacional se vaya a pagarle pensiones a gente que está en el 1%, eso es, a ojos de cualquiera, una injusticia. no, total, y está bueno que lo cambien, o sea, eso sí tampoco, pero ahora, y te lo digo con total, pues, como realmente hay que también tener en cuenta la historia del sistema de pensiones. Y es que las pensiones las inventó un tipo que se llamaba Otto von Bismarck. Y en todos lados del mundo las pensiones están destinadas a fracasar. O sea, este tipo lo que quería era liquidez para financiar una guerra. Quiso hacer este modelo. Y digamos que en países donde el sector financiero está tan avanzado se salvan. Digamos, en Estados Unidos casi todos los 401ks están en el S&P 500 y en cosas que rinden la plata, pero aquí que el sector bursátil está casi que destruido, el sistema es muy poco viable de por sí, entonces las pensiones son un sistema inviable por naturaleza, por funcionamiento, y cualquier reforma que se haga no va a cambiar eso. Sí, eso puede ser cierto, pero yo creo que, digamos, el consenso académico a nivel global es el famoso sistema de pilares. El sistema de hasta un punto público, hasta un punto privado y después inversión tal. Eso es la reforma del PES. O sea, yo creo que esa es una reforma donde uno puede decir hay un consenso académico más o menos grande. Ahora hay unos detalles muy importantes con los que yo no estoy de acuerdo, el límite de la parte pública, pero yo creo que esa es una reforma en la que puede haber más acuerdo y por algún motivo es de la que Petro menos habla y la que menos me importa, además. ¿Por qué dices que es la que menos te importa? No, pues, digamos, para lanzar la reforma de salud, llenó la plaza de armas, sacó un libro gigante, Reforma a la Salud, salió al balcón, es mejor dicho, hizo de todo. Para la laboral habla un resto, con la pensionera, un salón del Congreso, 10 personas, nadie habla de esa reforma. A Petro en realidad no le interesa, porque a Petro le gustan las guerras, a Petro le gusta, pues voy a echar para atrás estas palabras para que no me malinterpreten, pero a Petro le gusta pelear, le gusta la controversia, y cuando algo no tiene controversia y no tiene pelea,
Petro no le interesa. Eso está interesante, es una lectura interesante. Pero ahora, digamos, listo. Entonces, tú dices, todo el análisis del gobierno, de las reformas, es vale, impresionante todos los cambios que está viviendo nuestro país. Ahora, hay una vaina muy preocupante y es, bueno, ¿para dónde vamos? Y es algo que uno dice, digamos, que es algo que a mí me preocupa mucho y es, bueno, digamos, estamos teniendo debates que eran relevantes hace 30, 40 años, pero que hoy en día, pues digamos que van a ser obsoletos. Y lo quiero poner, por ejemplo, en una cosa como el debate de Rappi. El debate de Rappi se vio el anacronismo en el que vive el sector público colombiano completamente. Y entonces es algo que me tiene un poquito preocupado y es, ¿cuál es el futuro realmente que puede aspirar a este país si en el fondo casi que todo el mundo primero quiere aspirar a ser político, porque eso es lo que da la impresión, y segundo, con un gobierno el cual realmente por el tema de que las cuentas le cuadren, le importa menos, o sea, parece un gobierno argentino. Y ahí quiero decir, y ahí que pega el negativismo, pero es, pues ¿para dónde vamos a parar? O sea, porque ya Petro se mete un poquito con el tema de Banco Central, él quiere una política monetaria expansionista, pero digamos, ¿tú cuándo crees que va a ser un punto de quiebre? Yo creo que, bueno, no hay que ser pesimistas, hay que pensar que esto va a ser muy duro durante estos años, pero No, espere, y hay que recomendar comprar acciones colombianas, están muy baratas, o sea, pueden dar muy buena rentabilidad. sí, no, la acción de Argos. La acción de Argos, se acordaron de mí con la acción de Argos. No, pero yo creo que no hay que ser tan pesimistas, hay que creer como en la solidez que ha tenido Colombia históricamente. Seguramente va a haber muchos problemas en lo que viene, pero yo creo que de todas maneras hay que pensar que esto es un mal momento. Ahora, el punto de quiebre es si en realidad Petro se vuelve impopular. Eso es difícil de saber, porque, bueno, las encuestas y todo lo demás, pero si Petro en realidad se vuelve impopular en la base, y yo creo que eso puede pasar, de pronto Colombia está lista para un nuevo momento, porque Ahora, por mucho tiempo hubo una narrativa muy fuerte. Yo hablo mucho de esto de siempre estuvimos gobernados por las élites hicieron mucho daño, y cuando las élites dejen de estar en el poder, vamos a despegar. Entonces, de pronto el gobierno de Petro es una forma de transicionar a una nueva narrativa, no esa narrativa de esa lucha y de esa frustración social que había con esas élites que hicieron muchos errores y mucho daño también, y entrar en un nuevo momento. Yo creo que eso puede pasar, y el punto de quiebre para conocer lo de la popularidad de Petro pueden ser las elecciones de octubre y de noviembre. ahí fue cuando a Duque el gobierno se le empezó a complicar, ¿no? Cuando todo el mundo dirigió gobernantes que estaban tan del otro bando de su... Claudia López, Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina. Y hay que decirlo, bueno, es que Claudia López, no sé, yo a veces no sé qué pensar de Claudia López, me parece alguien inteligentísima, pero uy, a veces solo no entiendo muchas decisiones No, que yo toma. tampoco la entiendo para nada. Para nada. Pero... Xenófoba, sí. carcelera, Sí, pero a sí. la vez no la entiendo. Yo No tampoco entiendo. la entiendo. Pero bueno, entonces, ok, entonces para ti estas elecciones de noviembre marcan mucho lo que puede llegar a pasar. Yo creo que sí, yo creo que estas son las elecciones donde Petro va a ver qué tanto poder sigue teniendo, y si todavía tiene el poder de que los clanes políticos y la política tradicional quiera tener el sello de Petro. Ahora, otro tema que quiero tocar es el tema de la explotación petrolera, que se me olvidó tocar. ¿Okay? Hablamos de la acción de Ecopetrol y de los contratos que dejaron de dar para explorar. Y me parece un tema muy relevante porque creo que este país sin petróleo es inviable. O sea, hablando de pensiones justamente, o sea,
los funcionarios de Ecopetrol tienen una pensión distinta al resto del país. Es un régimen especial que hay dentro de la ley 100, para que la gente se dé la magnitud de la importancia que tiene esta empresa pues, para el país. Y digamos, si uno invertía en acciones de Ecopetrol, por el dividendo que dieron, te rentó casi que 22%, o sea, más que un CDT, ¿sí me entiendes? Y eso es algo, fue una rentabilidad muy buena y Ecopetrol pasó por un muy buen momento. Ahora, ¿qué va a pasar ahora sin la explotación y con este discurso tan ambientalista? En algún momento se les va a acabar la plata para las reformas sociales. Yo creo que el sector va a sufrir mucho y las finanzas públicas van a sufrir mucho, aunque nunca creo que se materialice como en un total, digamos, en un alto total a la explotación o a la exploración, o en un alto total de la política petrolera. Creo que los mensajes, el caos que hay en el sector, la inseguridad jurídica, los mensajes contradictorios, sí le van a causar mucho daño. El mismo presidente de Ecopetrol, los días que lo eligieron, dijo: no, se acabó la exploración, y a la siguiente semana de entrar a Ecopetrol dijo: yo nunca he dicho que se acabó la exploración. Nuestra ministra de Minas y Energía no, es muy incompetente, y además tenemos como un ministro de Hacienda ahora que sigue con los mismos mensajes de Ocampo, que eran como que sí pero no, como estamos evaluando y estamos viendo, y esa contradicción entre distintos estamentos, presidente, ministro de Hacienda, ministro de Energía, sumado al caos, a la inseguridad jurídica, yo creo que va a hacer daño, va a ser peligroso, y yo no creo que eso sea bueno, y creo que, como tú dices, el petróleo sigue siendo el presente de Colombia y pues del mundo también, y lo va a seguir siendo por unos años. Pero bueno, Dupi, digamos a ti, ya poniéndome más personal y más a que te la juegues un poquito más, ¿a ti qué te gustaría realmente ver en este país? Digamos, yo siempre he dicho que para mí hay que bajar impuestos, a mí me gustaría que se pudiera, pues, transar un mercado más grande de derivados, no solo derivados estandarizados en nuestra regulación. Me gustaría ver más fomento a la empresa. Yo soy alguien muy capitalista, creo en el capitalismo, tiene sus fallas, las conozco, pero yo sí, pues no sé, yo siempre he dicho que a mí el señor Hayek, o sea, en mi vida son Hayek y Juan Román Riquelme, esos son mis referentes siempre. ¿Y a ti qué te gustaría que pasara un poquito? O sea, si tú pudieras hacer una varita mágica que dijera, bueno, el país, píntelo, No, píntelo, la varita mágica es píntelo muy como peligrosa. quiera. Yo no soy de las personas que cree que tiene la solución, pero definitivamente yo creo que en términos tributarios, de política económica, yo creo que le tenemos que apostar a reducir impuestos para empresas, mantener muy similar a como tenemos el tema de personas naturales en impuestos, tal vez hacer unos aumentos en algunas cosas, como lo tenía la reforma tributaria original de Ocampo, que a mí me gustaba, en algún sentido. Muy Bueno, parecida era a la un de poco Carrasquilla. total, sí, muy parecida a la Que el Carrasquilla. tiempo le dio la razón a Carrasquilla. Era, y que era bastante parecida. Es un tipo al que yo siempre voy a defender, a Carrasquilla. Siempre lo Lo defiendo. echaron del banco por ley de cuotas, ¿no? Del banco de la República. Sí. Yo sí formaría esa estructura. Yo no creo mucho en la desregulación, ni creo en el neoliberalismo, ni en nada de eso. Yo creo en la cooperación entre el sector público y el sector privado en misiones específicas para mejorar la productividad de los países, y creo que el sector público es un actor central del mercado. Creo que es un actor central y que tiene que pensar más como un actor de mercado que como un actor enemigo del mercado. Entonces yo creo mucho en dejar atrás ese discurso de Estado regulador o garantizador de derechos, enemigo o contraparte de mercado, soluciones a partir del capital. Creo más en un ecosistema simbiótico donde los dos se ponen objetivos comunes, para, digamos, hacer un trabajo conjunto
para buscar el bienestar. Es decir, la garantía máxima de los derechos debe ser el norte del gobierno, independientemente de si eso lo va a hacer privado o público, y yo creo en un sector público que piense más como actor dentro del mercado, y eso requiere menos, digamos, cadenas legales para el sector público para que se pueda mover más libremente, pero también requiere pues impuestos considerables para que pueda hacer ese trabajo. Yo creo que este país tiene que dejar de estar a cargo de gente que cuando toma decisiones nunca paga los precios cuando están equivocados. Y yo creo que en este país tenemos un serio problema con la cantidad de gente que quiere ser político y que tiene aspiraciones políticas. Y con la gente que quiere estar vinculado a entidades públicas. Y creo que somos un país en la cual la gente no le gusta jugársela mucho. Y creo que el gran problema que tenemos, sin lugar a dudas, es, por más de que suene cliché, es realmente nosotros como sociedad, es que creemos en que siempre hay un político que va a venir a solucionarnos la vida. Y nuestra constitución lo tiene así, nuestra constitución tiene que el Estado es este garante de derechos y adoramos a los políticos y a los líderes regionales, y cuando la gente se dé cuenta que los políticos son, pues o sea, que la sociedad se divide en dos, entre los que trabajan y son productivos y los políticos, pues, o sea, como que cuando la gente se dé cuenta de lo malo que son los políticos para una sociedad y como son realmente unos parásitos, ahí para mí este país va a ser viable. Pues yo creo que lo clave, y vuelvo a decir lo que dije antes, no podemos entender el Estado como un actor contraparte, regulador y que está como limitando al mercado. Tiene que ser pensado el Estado como parte de ese mercado y como un impulsor de la productividad, como lo ha sido históricamente en todos los países que han sido exitosos económicamente. Entonces, volver a los políticos parte de eso o meterlos dentro de ese lugar, yo creo que ese es más el futuro, más que decir deshagámonos de los políticos, deshagámonos del Estado y de los servidores públicos, sino hagamos del servicio público y del Estado un actor dentro del mercado que busca conjuntamente con él la garantía de los derechos, el crecimiento del país, pero definitivamente eso no es lo que tenemos. Tenemos una clase política lamentable, triste, y nuestro país está tan subdesarrollado y es tan pobre y tiene tantos problemas de seguridad que lamentablemente ser político es una opción de ascenso social. Es como el fútbol y la política es la única forma en que muchos jóvenes creen que pueden salir de la pobreza, y eso es una mentalidad muy triste propia de un país pues que tiene los problemas que tiene Colombia. Entonces, para adelante, mirando para adelante, ¿tú qué crees? ¿El futuro de este gobierno cuál es? Porque, digamos, cuando hay un gobierno caótico de derecha, termina mal, como terminó el gobierno de Trump, por hacer otra vez la analogía, porque también fue un gobierno caótico. También se iba todo el gabinete y termina con lo del 6 de enero, que también es un papelón muy drástico. Pero con Trump terminó también la baja de impuestos, que fue algo que, en mi opinión, es como el gran legado de ese man, que es un legado bueno. Para ti, ¿qué va, o sea, de esto más o menos, qué va a quedar? ¿Ves una reelección? No, pero ¿ves una continuidad en el gobierno del pacto histórico? Eso es una opción, o sea, yo creo que puede terminar de ambas formas. A mí eso me sorprende mucho, pero muchas veces ese caos y esa crisis y ese problemas y esa crisis económica y política y de toda índole termina saliendo exitosa políticamente, porque la gente de alguna forma no pierde la fe o sigue creyendo en el ídolo. Eso está pasando con Andrés Manuel López Obrador en México, que sigue siendo enormemente popular. Ha pasado en Argentina no sé cuántas veces. Ah, no, gana Milei. Y a mí, yo creo que gana Milei, no, pero siempre que decimos que va a ganar alguien. Sí, lo salamos. Lo salamos. Entonces Sí. no gana Milei. No gana Milei. Sí, uy, no estás Gana claro. Cristina. El año pasado estuvimos piciados con los tres. Piciados cada vez que decías, no, iba y todo salía mal. Y de Santis va así. De Santis va mal, pero no podemos descartarlo aún, porque ese man puede dar sorpresas. Es muy competente. Todavía puede dar sorpresas, aunque está muy mal. Ahora, muy mal de Santis. aquí te voy a decir algo para cerrar y te voy a botar una predicción así
bien animal para que tengas algo. Pero para terminar de responder la pregunta, yo creo que vamos a saber cómo va a terminar el gobierno de Petro. Y un indicador muy útil van a ser las elecciones regionales. No solo el resultado, sino, voy a volver a decir eso, si la clase política quiere el sello Petro para esas elecciones, o si el sello Petro es O sea, estamos en manos de los es políticos. malo. Un En poquito. Colombia, Siempre. pues mire la comisión donde están votando la reforma de salud. Estamos Siempre, en manos de esa gente. De esa gente. Sí, siempre hemos estado. ¿Sabías que desde que Colombia se volvió colonia española, había muchísimos, tipo, éramos de las colonias con más generales por cada soldado? Siempre fuimos un país de burocracia. No, ese dato no lo conocía, pero Ese- digamos, lo leí en el libro de Antonio Caballero. las Siempre colonias fuimos así. españolas eran extremadamente burocráticas. Sí, pero siempre fuimos así, o sea, es nuestra naturaleza, antes de que fuéramos país éramos así. Y entonces, aquí, digamos, ay, se me fue un poquito el cierre. Que para cerrar, me ibas a mandar un dardo, una bala, un misil. Una Eso es predicción. una predicción o algo así. Pero iba a decir algo muy inteligente. Se me olvidó. Se me olvidó. Pero Inteligente. sí, era algo medianamente elocuente. Porque a veces digo muchas antes y termino como apenado. Espérate, pienso. Ah, listo. Que algo que sí quiero dejar mensaje que me gusta del gobierno de Petro es ilegalizar las drogas. Ah, Y eso sí me gustaría dejarlo claro. Porque ahí fue algo que me ha gustado de él, cómo cambió su relación con Estados Unidos, es eso. Y que si eso queda del gobierno de Petro y no pasa la reforma laboral, yo que soy Rafael Torres y que soy ultra libertario y me gusta la economía de mercado, y eso, voy a decir que fue un gobierno bueno. O sea, si lo que pasa es la reforma pensional y queda una legalización de drogas, mejor dicho, sí, no votaría por Verónica Alcocer después, pero diría, o sea, sería un gobierno que me guste. Bueno, pues sí, hay muchas cosas buenas también, Sí. no las hablamos tanto, pero hay temas en justicia, en política penitenciaria, en política de drogas, en temas de derechos humanos, en política educativa, que a mí me gustan del gobierno Petro y que yo los rescato, pero pues Bueno, ahora sí, el momento de la verdad. sí. Siempre que votamos las predicciones pasa lo contrario, entonces yo en esta me voy a abstener. Y lo puedo hacer porque... Tienes que hacerlo. No, soy el dueño del chuzo. No, mentira, no. Mi predicción es que le va a pasar inversamente proporcional a lo que le pasó a Duque. O sea, va a ser una gran derrota política estas elecciones de noviembre, octubre, ¿eso? Sí, De es decir, alcalde. alcalde de Bogotá, ¿quién crees? Espérate, dame opciones porque no las tengo fresquitas. Lara, Galán, Juan Daniel No, Oviedo, no, todos los conozco. Molano, Todos los conozco, pero no tengo, o sea... Gustavo Bolívar. Pero Miguel Uribe Turbay, ojalá no. No, Miguel Uribe es senador, ¿no? Ah, Es Molano, el exministro de Defensa, ese es el candidato. espérate, perdón. Galán, nunca me han gustado los hijos de Galán. Me parece que lo único que han tenido argumento en su vida es ser hijos de... Ser Galán. ser Galán. Lara, Puede ser, pero también le aplica. Daniel Oviedo, no sé, es que habla ya muy gomelo, ¿no? no, a mí ese man me cae re mal. No me cae re mal, pero ese man que sabe ser alcalde de Bogotá. Pero me ese cae man bien, acaba de me cae llegar a Bogotá. Oye, sí, pero mucho bruto. No acordarme que Miguel Uribe no era senador. Pero sí, pido disculpas ahí porque ahí sí, perdón la audiencia. Pero creo que sí, le va a pasar inversamente proporcional. O sea, estas elecciones van a ser un gran... ¿Y sabes qué creo? Que el presidente Uribe algo va a hacer. Creo que ha estado callado, ha estado caletro y creo Estoy un que... poco asustado de los Ay, procesos bueno, de la pero- fiscalía. Pero trabajar y creo que algo irá a hacer. Yo creo que en las elecciones puede que gane uno de estos candidatos centro-derecha como Galán o Galara. Creo que tienen opciones. No serían tan malos tampoco. No creo que serían malos alcaldes. Pero lo único que han hecho en su vida es ser hijos de una persona. Lara tiene un poquito más de mérito, en mi ¿Cómo? opinión. ¿Qué te parece? que ha No, hecho? a mí me parece que fue buen senador. ¿Sí? Pues lo de la JEP no me gustó, pero de resto bien, me gustó. Pero Creo es que tú eres una persona más justa con la gente. en Medellín puede ganar Fico, sí, pero arrasar, y en Barranquilla van a ganar los Char. Van a ganar los chavos. Sí. Y creo que esas tres cosas no le van a gustar tanto a Petro. Bueno, Dubi, muchas gracias por venir. Como siempre, es un placer.
Bueno, que estés muy bien y ojalá tenerte más a menudo por voy a acá. volver mucho. Las cámaras se tienen que acostumbrar a mí. ¿Ah, sí? ¿Te Sí. gusta? Obvio. Es que es un golpe al ego siempre. Sí, siempre. Chao. Bueno, chao.